Hermanos, Dios les bendiga en este día que Dios nos permite y en el cual pues vamos a estudiar de su palabra. Así es que tengamos toda nuestra mente, nuestro corazón dispuesto para recibir el mensaje que Dios quiere transmitirnos en esta hora para la edificación de nuestra vida. Vamos a iniciar nuestro culto de estudio, vamos a tener una oración, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos porque nos das esta bendición de meditar en tu palabra y porque tu palabra da vida a nosotros. Señor, tu palabra nos impulsa, nos anima y gracias, Señor, porque podemos en esta hora estar ante tu palabra para meditar en ella. Señor, que en este momento, Señor, tú abras nuestro entendimiento y nos des, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, el discernimiento para, de esta manera, nuestra vida sea guiada por ti. Señor, si hay algún hermano, alguna hermana que se encuentra con alguna necesidad, tú, Señor, dale, Señor, esa confianza que tú estás siempre con nosotros y que, Señor, tú nos sostienes en esos momentos difíciles. Señor, en tus manos nos ponemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, ahora a cantar el himno Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y ustedes lo pueden ver en su pantalla. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación tras generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Bien, hermanos, pues ya hemos orado, hemos cantado. Vamos ahora a tener el estudio de esta porción, este capítulo 42 del libro del profeta Isaías, que podríamos decir, titularlo como el siervo de Jehová que restaura la alianza. Y primeramente vamos a ver esta parte que es considerado el primer cántico del siervo de Jehová, que corresponde a los versículos del 1 al 9. Y bueno, en el pasaje anterior se afirmaba el señorío de nuestro Dios sobre la historia y también se desenmascaraba la falsedad de los ídolos. Esto lo podemos ver ahí en este capítulo 41, versículos del 21 al 29. Y Dios levantó a Ciro, al rey Ciro, para redimir a su pueblo. Y ahora Dios, ejerciendo un nuevo señorío sobre la historia, elegirá otro personaje, el siervo, el que aquí se menciona, y el cual renovará el pacto con su pueblo
y así también lo extenderá a todas las naciones. Esto es lo que aquí vemos en estos versículos del 1 al 9 de este capítulo 42. Y bueno, el contenido de esta porción que ya mencionaba es el primer cántico del siervo, y este pertenece a toda una colección de 4 cánticos que encontramos en toda esta sección, en el llamado segundo Isaías, que va del capítulo 40 al 55, y que ustedes pueden ver ahí estas porciones donde se encuentran estos 4 cánticos que ya mencionaba, que de acuerdo a los estudiosos han considerado que ahí están ubicados estos 4 cánticos llamados del siervo, ¿sí? Y bueno, este primer cántico puede dividirse en dos secciones, y las cuales pues están íntimamente relacionadas. Una de ellas, ustedes pueden ver ahí la primera parte, los versículos del 1 al 4, y la segunda parte del 5 al 9. Y bueno, esta primera sección, del 1 al 4, pues escuchamos la voz de Dios que presenta al siervo, a su siervo, y así también le confiere una misión. Podemos ver en estos versículos que pues nos habla de la investidura del siervo de Jehová. Y vamos a leer, hermanos, tengan ahí entonces ahora en sus manos a la disposición su Biblia, y vamos a leer los versículos del 1 al 4 de este capítulo 42 que hemos dicho es esta primera sección. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni se desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Bien, el texto abre aquí con una fórmula de presentación y dice: he aquí mi siervo. Y se entiende que esta voz viene de Dios. Pero ¿a quién se refiere? ¿Quién es ese siervo? Y es lo que vamos a ver un poco más adelante. Este modo de presentación se relaciona a la instalación de un nuevo rey, que esto lo podemos ver en pasajes como Primera de Samuel, el capítulo 16, versículo 13, también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 23, versículo 2. Esta frase o este modo de presentación no es tan característico de la instalación o de la llamada de un profeta, sino más bien tiene que ver con una figura investida de un poder político. Y bueno, Dios elige, se complace y deposita su espíritu en su siervo para que lleve la justicia a las naciones. Ahí dice en este versículo 1, de este capítulo 42, dice: él traerá justicia a las naciones. La tarea del siervo es diferente a lo que realizó el rey Ciro, pues este rey desarrolló su misión con una gran fuerza, con una gran brillantez. Y ahí en Isaías, en el capítulo anterior, el versículo 25, la sección B, nos habla de que pisoteará príncipes como lodo, como pisa el barro el alfarero. Ahí se menciona en esta porción que ya he mencionado. Mientras que este siervo que se nos menciona aquí en este capítulo 42 llevará a cabo su misión de una forma sencilla y humilde. Y ahí dice, el versículo 3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El hecho de que el pueblo de Israel
fuera liberado de Babilonia por el rey Ciro, era manifestación también de la justicia de Dios. Sin embargo, la justicia que Dios quiere levantar entre su pueblo es una justicia más relevante, más importante. Es la justicia, aquí podríamos verlo y aplicado en Jesús como el siervo de Jehová, que esta justicia que traerá, levantará sobre todo el mundo y sobre todas las naciones. Ya aplicándolo al Nuevo Testamento, pues podemos ver que Jesús es ese siervo escogido y sostenido por Dios, en quien Dios tiene contentamiento y que ha recibido de su Espíritu. Esto lo aplica así, lo relaciona el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, versículos del 18 al 21, y relaciona esta cita con la cita de Isaías 42, que ya hemos visto, y dice así estos versículos: he aquí mi siervo, estoy mencionando capítulo 21, versículo 18, que dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pabilo que humeare no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Bien, pues Jesús, quien vendrá como ese siervo de Jehová, será manso, humilde, y con autoridad establecerá la justicia. Aún aquellas naciones idólatras temblarán de temor ante Dios, vendrán ahora delante del siervo de Jehová, anhelando sus palabras. Bien, la otra sección que encontramos en este primer cántico del siervo, estos versículos del 5 al 9, reitera la presentación y señala la misión del siervo. Específicamente se refiere a las acciones liberadoras del siervo de Jehová. El inicio del poema muestra el señorío de Dios sobre la historia. Esto lo vemos ahí en el versículo 5, ¿sí? Y vamos a leerlo, vamos a leer esta parte. Dice el versículo 5: así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplirán las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Bien, pues como ya decía, comienza esta sección, esta segunda parte del cántico, y nuevamente se habla del señorío de Dios sobre la creación. Y estos últimos versículos señalan la majestad de Dios y en contraposición la falsedad de los ídolos, los versículos del 8 al 9. Y bueno, en el centro de estos versículos destaca cómo Jehová llama, dice, toma de la mano y forma al siervo para convertirlo en ese instrumento para restaurar la alianza del pueblo,
y también ser luz a las naciones. Esto ahí está en el versículo 6. Pero sobre todo se destaca su aspecto liberador. El siervo abrirá, dice, los ojos de los ciegos y sacará a los presos de la cárcel y a los que moran en tinieblas. Bien, la descripción de la elección del siervo se reviste de 3 temas teológicos que confieren el realce al personaje. Y más bien son 4, ¿sí? Y en primer lugar, está el llamado del siervo, que tiene muchas semejanzas de las llamadas dirigidas hacia los profetas. La vocación, este llamado del siervo, pues nos recuerda también cómo fue llamado Jeremías. Y ahí se nos habla en el Jeremías 1:5 que el Señor formó desde el vientre a Jeremías y así también el siervo de Jehová. Dios entonces constituye a Jeremías como también un profeta de las naciones y es también lo que se menciona acerca del siervo de Jehová, que será profeta a las naciones. Ahora, sin embargo, la encomienda del siervo supera a la tarea de los profetas, pues es el mismo siervo el que se convierte en esa alianza del pueblo y de luz a las naciones. Ahí encontramos esta diferencia entre el siervo y los profetas. En segundo lugar, este elemento, este tema teológico también tiene que ver que el siervo recibe el derramamiento del Espíritu, ahí el versículo 1. Y esto se asocia a su vocación, a la de los jefes bondadosos del tiempo de los jueces. Era la manera en la cual se instauraba a un juez. Y ahí se menciona que en Jueces, el capítulo 3, versículos del 9 al 11, nos habla sobre que, lo voy a leer, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusain-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusain-Risataim. Y esto nos habla pues de esta semejanza. Igualmente, el Espíritu envuelve a Saúl. Esto lo encontramos ahí en 1 Samuel, capítulo 10, versículos del 9 al 11. También David es alguien que está investido del Espíritu. Esto se menciona en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y será el Espíritu de Jehová quien reposará también sobre ese retoño de José, lo que menciona Isaías 11:2, y dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto es en referencia al Mesías futuro. Bien, en tercer lugar está esto que también vemos sobre este tema teológico que tiene que ver con el siervo, es la formación del siervo, que recuerda también el momento en que Jehová formó al primer hombre con el polvo de la tierra, lo que se menciona ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y la raíz hebrea que se tiene para esta palabra formar está relacionada con la formación de Adán, así también como con la formación del siervo. Así es que en este sentido, el siervo presenta las mismas características del hombre
creado en el paraíso, y ambos fueron formados por Dios, pero entre ambos existe una diferencia pues relevante. Mientras el pecado de Adán quebró el pacto con Dios y el hombre, que se menciona ahí en el capítulo 3 de Génesis, la fidelidad del siervo reconstruirá la alianza, es lo que menciona ahí este versículo 6 del capítulo 42 de Isaías. Así es que, pues, en último término, tenemos esta otra parte también, donde afirma que Jehová ha llamado al siervo, a su siervo en justicia. La palabra justicia, que en hebreo es sedaka, revela la capacidad del siervo para instaurar las relaciones de armonía que engendrarán paz y bienestar. El siervo, pues, es un personaje quien algunos eruditos de la Biblia le atribuyen diversas identidades. Es decir, unos hablan de que este siervo era una presencia de un individuo concretamente, que algunos hablan de que pudo haber sido Ciro, Moisés, Zorobabel, etc. Y otros consideran que este siervo era una metáfora de Israel o también el símbolo del remanente del pueblo fiel a la alianza con Dios. Y algunos lo relacionan con la presencia de un personaje mesiánico que, pues, en el Nuevo Testamento se revela esta plena identidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, dependiente de a quién se le atribuye quién es ese siervo, lo más importante es su capacidad para posibilitar la instauración de las relaciones que habían sido rotas con Dios. El siervo, que gracias a su entrega, restablecerá nuevamente esa alianza con Dios, y también las naciones percibirán la luz de Jehová. Bien, ahora esta otra parte, la misión del siervo es llevar a la tierra la justicia y la instrucción de la ley a las islas. Bien, el término tierra simboliza a los habitantes del planeta. La palabra islas alude a los moradores de la tierra bajo la relación simbólica de los paganos. La tarea del siervo se dirige a todos los hombres e incluso también a los paganos. La tarea de este siervo está pues marcada o encargada de implementar en la tierra la justicia o el derecho. La palabra hebrea para justicia está relacionada con la instauración del orden que Dios quiere para el mundo. Establecer el orden de Dios implica también esforzarse para que la creación recupere esa identidad, esa identificación, como dice en Génesis, que Dios vio que era buena en gran manera, en Génesis 1:31, y que de esta manera el siervo abrirá los ojos de los ciegos y sacará de la cárcel a los que viven en tinieblas. Y bueno, la palabra cielo, las palabras ciego y cárcel aluden simbólicamente a los israelitas que incumplen los preceptos divinos. Y el término tinieblas refiere, entre otras cosas, pues la idolatría de los paganos. Así es que desde esta perspectiva, la tarea del siervo radica en conducir
al pueblo infiel y también a los paganos por el camino de Dios. Así es que el siervo cumplirá esta misión desde una postura humilde. Y aquí pues es muy importante, hermanos, que veamos que esta es la función del siervo, esta es la capacidad del siervo, y que así también obra para nosotros, un pueblo infiel, personas que muchas veces no estamos siendo fieles a los preceptos divinos. Y Dios en su gracia ha provisto a este siervo para traer esa libertad y para que nos lleve al cumplimiento de sus propósitos. Bien, ahora el contenido del capítulo 42, versículos del versículo 5 y del 8 al 9, se sustenta sobre tres principios de la autoridad de Jehová. Y en primer lugar, la autoridad de Jehová sobre el siervo pues procede, como ya lo hemos estado mencionando, del poderío divino sobre el cosmos, sobre la creación de Dios. Y bueno, la tarea divina expuesta en este capítulo, versículo 5 de este capítulo 42, resume la obra creadora de Dios y se relata al comienzo de Génesis, donde Dios crea el cielo y la tierra. Ahí también se establece el firmamento, que está ahí en Génesis 1:7, y determina que la tierra produzca vegetación y ofrece aliento al ser humano. Además, este capítulo 42, versículo 5, denomina al Señor Dios Jehová. Este término es muy semejante al que aparece en el relato de Génesis capítulo 2, versículo 4. El segundo argumento sitúa la potestad de Jehová en su señorío sobre la historia. Dios es el Señor de la historia. El Señor intervino en los sucesos pasados, dirigiendo la historia, y aquí en este texto Él también interviene para que los acontecimientos futuros sean para beneficio de su pueblo. En tercer lugar, el argumento apoya la autoridad de Jehová en su propia divinidad, es decir, solo Jehová es Dios. Estos versículos 6 y 8, la afirmación yo soy Jehová. Y este alude al momento en que Dios reveló su identidad a Moisés durante este suceso de la zarza ardiente que se menciona ahí en Éxodo capítulo 3. Y bien, en el Nuevo Testamento muestra a Jesús, quien asume esa identidad y la misión del siervo. El Evangelio describe a Jesús desde esta perspectiva del primer cántico que ya hemos leído de Mateo 12, del 18 al 21. Jesús recibe como el siervo la investidura o la efusión del Espíritu. También, así como el siervo, proclamará la verdad. Esto también lo menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 45. Y la misión de Jesús refleja y lleva la plenitud de la misión del siervo, ¿sí? El Señor se convierte también, Jesús se convierte en luz a las naciones y confiere esperanza a quienes habitan en tinieblas. Esto también lo podemos encontrar tanto en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 79, y en Juan 8, 12. También es el que cura a los enfermos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, 22, y quien proclama libertad en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, y también quien devuelve la vista a los ciegos. En el Evangelio de Juan encontramos relacionado
esto a través de ese milagro de que Dios da la vista a los ciegos. Bien, ahora pasamos a esta parte que tiene que ver con también este canto y que se considera como un himno de victoria, los versículos del 10 al 12, y dice así: Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Bien, este himno retoma muchas cosas de las celebraciones litúrgicas que se mencionan ahí en el libro de los Salmos, donde se anuncia el triunfo de Jehová sobre sus adversarios. Ustedes pueden ver todos estos textos donde se presenta o se relaciona esta porción con estos salmos. Y bueno, este himno exalta a Jehová y las nuevas obras que dice serán notorias. Este versículo 9 lo menciona el capítulo 42. Estas nuevas obras que cumplirá por medio de su siervo alcanzarán a todo el mundo, a todas las naciones. La profecía que vino a Isaías exhorta a todas las naciones a cantar a Dios un cántico nuevo. Versículo 10 dice: los que descienden del mar, las costas y sus moradores, los que están en el desierto, ciudades, aldeas y los montes, todos deben de cantar y dar gloria al Señor, proclamando su alabanza a Jehová. Esto también en el libro de Apocalipsis lo retoma y se menciona ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 9 y 10, sobre el cántico nuevo, para mostrar cómo los cristianos agradecen la entrega redentora de Jesús en favor de la humanidad. Y cuando hablamos de un cántico nuevo, no significa que sea con nuevos aparatos, como a veces se ha considerado, sino se refiere a ver cómo Dios ha hecho nuevas cosas y aludir entonces cómo Dios manifiesta nuevas obras maravillosas. Y por eso se habla de este cántico nuevo. El lenguaje, que es muy poético en este himno, en esta parte del texto que estamos viendo, alude a quienes han sido salvos por Dios y habla de los confines de la tierra. Esto simboliza pues a todos los habitantes de la tierra. Todos han sido salvados por Jehová y esto también compete a nosotros, no tiene que ver con nosotros. Dice también que el mar, y esto de una forma metafórica, se refiere a los adversarios de Jehová. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 43 de Isaías, versículos 16 al 21. A ellos también se llama a alabar a Jehová. Se dice también que alabe el desierto y sus ciudades. Esto simbolizan a los israelitas que están alejados de Jehová. Y bueno, aquí también podríamos decir, el desierto simboliza a aquellos que se han alejado de Dios y que son llamados entonces a alabar a Dios. También se habla de esta población de Cedar, una tribu del desierto. Eso se menciona en el mismo libro de Isaías, el capítulo 21. Y también Sela era una ciudad en el desierto situada en el país de Edom. Esto se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 7. La referencia a los cedaritas y a los habitantes de Sela
tenía que ver desde esta perspectiva metafórica a los israelitas que se habían alejado del precepto divino, ¿sí? Y así es que el pueblo y las naciones, todas las naciones, deben agradecer la salvación recibida por parte de Jehová. Deben agradecer esta intervención de Dios. Y les ha llamado también a que dejen la falsedad de la idolatría. Bien, pasamos ahora a esta sección que son del versículo 13 al 17. La nueva obra que Dios hará. Dice así estos versículos del 13 al 17. Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Bien, este versículo 13 de este capítulo 42 describe la fuerza del Señor bajo el aspecto de guerrero. Y Jehová derrota a los adversarios de Israel de la misma manera que vencía a los ídolos. La presentación de Jehová como un guerrero es algo que está relacionado con el Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver ahí estos textos que aluden sobre esto. Y estos textos señalan la fuerza, la fiereza con que Jehová defiende la libertad de su pueblo, ¿sí? Dios reconoce pues que ha tenido un largo silencio, lo que menciona ahí el versículo 14, y promete al pueblo la salvación y anuncia la derrota de los adversarios. Los versículos 15 al 16 se menciona. El texto enfatiza pues la vergüenza de los idólatras ante la intervención de Dios, que es el versículo 17 donde se menciona esto. Así es que el mensaje de esta porción de los versículos del 13 al 17, pues nace de la experiencia del exilio, ¿sí? Y crece, ya dijimos, nace de la experiencia del exilio, crece durante el inmediato retorno del exilio y adquiere la forma literaria durante el periodo persa, cuando ya dominaba el rey Ciro. Bueno, durante estas tres etapas que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, el pueblo pensó que el Señor los había abandonado, ¿sí? Sin embargo, el contenido de esta porción, de los versículos 14 al 17, pues no enfatiza que Dios los ha abandonado, sino hace hincapié en la decisión divina de salvar a este pueblo que estaba exhausto. Dios parecía ausente durante el exilio y allí este texto ustedes lo pueden ver, de Isaías 42, toda esta porción del 14 al 17, pero dice con furia de guerrero y el ansia de la parturienta, lo que menciona ahí ese versículo, salvó a su pueblo
por medio del rey Ciro, que se menciona, que lo podemos ver relacionado ahí en el versículo 14. Entonces el Señor pues arremetió contra los adversarios de su pueblo, contra los babilonios, que están simbolizados por el monte, la hierba y los ríos. Ahí el versículo 15 ustedes pueden ver. Y el Señor dice que marchita esas fuerzas que representan a Babilonia y la convierten en tierra árida, en hierba seca, y esta es una metáfora de la derrota de ese pueblo. Si es que Dios, hermanos, derrota a nuestros enemigos, tengámoslo siempre muy presente. Los exiliados a este pueblo de Israel que estaba en el exilio también aparecen bajo la metáfora del pueblo ciego, cuya vida se va marchitando en este exilio en Babilonia. Pero Dios interviene, utiliza a este rey Ciro y los libera y vuelven nuevamente a Jerusalén. Dios trazó ante ellos un camino y una senda, es lo que dice el versículo 16, y que también recuerden cómo se menciona en el capítulo 40, versículo 3, que ya lo vimos, y convierte lo escabroso en llanura. Este versículo 16 del capítulo 42 lo menciona, y también lo menciona el capítulo 40, versículo 4, y transformó las tinieblas en luz. Toda esta transformación, diríamos geográfica, es la metáfora que revela la transformación del pueblo. La liberación del exilio no significa solo el retorno a Jerusalén, sino que simboliza también la senda de la conversión que emprendió este pueblo para dejar de ser el pueblo ciego y convertirse en la nación que proclama la gloria de Dios. La transformación de las tinieblas en luz recuerda el relato de la creación. Ahí en Génesis 1, versículo del 1 al 3, cómo Dios interviene y da esa luz. Así también lo hará con su pueblo, al crear nuevamente a su pueblo. Veamos ahora esta sección, versículos 18 al 25, que tiene que ver con la ceguera de Israel. Dice así: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se compadeció por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este es pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libere, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, Jehová derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Bien, el contenido del capítulo 42, de los versículos 14 al 17, nos ha mostrado la decisión de Dios para intervenir a favor de su pueblo y también desenmascarar la idolatría. Ahora, estos versículos que hemos leído, del 18, en específico del 18 al 20, recalca dos aspectos. Por una parte, señala la dificultad que Dios tiene al realizar esta salvación a favor de su pueblo. ¿Y por qué tiene dificultad? Porque el pueblo, dice, es ciego y sordo, incapaz de percibir
esta intervención de Dios. Es ahí lo que se menciona este versículo 18 también en el 20. Y se destaca también la motivación salvadora de Dios, que consiste en su deseo de engrandecer y de magnificar la ley, lo que menciona ahí el versículo 21. El Señor deseaba conducir a este pueblo ciego, a este pueblo idólatra, por la senda de la luz. La metáfora de la ley de Dios, que se menciona ahí el versículo 18, señala pues que quería llevarlos por esa vida de crecimiento. Y este versículo 20 señala la dificultad que Dios tiene. La nación permanece ciega y sorda ante la intervención de Dios. Desde la perspectiva religiosa, la ceguera y la sordera simbolizan la dureza de corazón de quienes se niegan a reconocer la intervención de Dios. Esto lo menciona ahí en Marcos, esos textos que ustedes tienen, Marcos y de Romanos también. Así es que la liberación de la esclavitud de Egipto y el regreso de los deportados muestra pues esta acción salvadora de Dios. Pero la nación no oye y no se da cuenta, dice, no advierte ahí en el texto de esta intervención divina. Esto menciona el versículo 20. Y por eso, por esta ceguera y ese motivo de la ceguera, persiste durante el exilio y prosigue durante todo lo que fue el periodo persa. Tras la expresión abre los oídos, indica que el pueblo de Israel no interpreta la historia como resultado de la intervención de Dios. La obstinación del pueblo contrasta con la constancia de Dios por ayudarlo. Y aquí pues cabe una pregunta: ¿por qué, si el Señor destruye a los idólatras, por otro lado desea ayudar a un pueblo infiel, ingrato? Y bueno, la respuesta tal parece que la tenemos ahí en este versículo 21, donde Dios permanece fiel a su pueblo a causa de la justicia y también para engrandecer y magnificar la ley, lo que menciona ahí el versículo 21. Así es que en primer lugar, Dios actuará en favor del pueblo porque se mantiene fiel a su justicia. Dios se revela como justo porque, a pesar de la ceguera y sordera de su pueblo, persiste en su voluntad de levantar un linaje basado en la paz y la armonía. La justicia de Dios es más fuerte que el pecado humano y por eso el Señor regenera al pueblo. En segundo lugar, el texto afirma que Jehová interviene a favor de su pueblo para engrandecer y magnificar la ley, es lo que menciona el versículo 21. Así es que el cumplimiento de la ley transformará al pueblo en la nación cuya forma de vida proclama la acción liberadora de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 7, en esta porción del 12 al 14, no es todo, pero dice al principio: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo tu pacto. Y al final, el versículo 14 dice: y serás bendito entre los pueblos. Así es que guardar la ley de Dios hace que el pueblo crezca y tenga esa bendición. El Señor auxiliará al pueblo para engrandecer y magnificar la ley. La paciencia de Dios permitirá que la justicia nazca en este pueblo, y el pueblo manifestará la justicia de Dios cuando cumpla los preceptos de la ley, cuando el pueblo exprese la armonía divina reflejada en el cumplimiento de la ley. Se convertirá entonces
en esa luz para las naciones. Bien, tras esta reflexión del versículo 21 del capítulo 42, el texto destaca cómo el pueblo no solo permaneció ciego en los momentos que recibió la salvación, sino también en los momentos de más oprobio, ¿sí? Y esto es algo que muchas veces sucede en nuestro tiempo. El pueblo permanece ciego en medio de las dificultades. El despojo y el saqueo recuerda al pueblo de Israel esta amargura del exilio, y el pueblo no captó estas advertencias de la exigencia divina para su conversión. En este versículo 25 del capítulo 42 es una reflexión dirigida a los lectores, es decir, a nosotros, para que no ignoremos la intervención de Dios. El Evangelio retoma este tema de la ceguera para denunciar la indiferencia ante la predicación de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 13 lo menciona. Así es que tengamos siempre muy presente que Dios está hablando en medio de las dificultades, y por lo tanto debemos estar totalmente dispuestos a escucharle. El pueblo de Israel, en medio del cautiverio, no prestó atención y mantuvieron su sordera a pesar de la grave situación. Que en estos tiempos también, donde hay una situación grave, que pues es esta pandemia, nosotros estemos prestos a poner atención a lo que Dios nos dice, que no seamos sordos a lo que Él nos está llamando. El pueblo de Israel no quiso andar por el camino de Dios y tampoco quiso acatar los mandamientos de Dios. Y esto es una advertencia también para nosotros de no caer en la indolencia, en la indiferencia, y cuando venga ese juicio de Dios en nuestra vida, pues no tratemos de justificarnos y de esta manera no escuchar, sino que nos arrepintamos y sigamos el camino que Dios nos traza para que así podamos ver las maravillosas obras salvadoras en medio de nosotros. Si somos disciplinados por Dios, si Dios actúa para corregirnos y vienen esas dificultades, no cerremos nuestros oídos, sino que confesemos nuestro pecado y sigamos el camino que Dios nos marca. Si es que, hermanos, es lo que nos enseña este capítulo 42, y que pues esta palabra de nuestro Dios se siga afirmando en nuestro corazón, en nuestra vida totalmente. Dios ha enviado a su siervo para traer salvación. Escuchemos lo que ahora su palabra nos dice para que así sigamos ese camino que Dios nos traza. Vamos a tener una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque a través de este capítulo del libro del profeta Isaías, Señor, tú nos hablas, Señor, de que has llamado a tu siervo para que nuevamente nuestra vida sea regresada al camino, para que nuevamente nuestra vida sea transformada y vivamos siempre en esa luz que, Señor, significa una vida de alegría, una vida de crecimiento, una vida de plenitud. Señor, ayúdanos para que en todo momento nosotros atendamos ese llamado, y así también nosotros seamos esos siervos los cuales, Señor, proclamemos tu mensaje en medio de estos tiempos. Señor, en tus manos nos ponemos, que tu palabra, Señor, siga creciendo en nosotros. Te lo rogamos todo humildemente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a recoger nuestras ofrendas, y en su pantalla ustedes tendrán el texto para que lo digamos juntos, y vamos a decir este texto de 2 de Corintios 9, versículos 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre,
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Cantemos mientras se recogen las ofrendas, bendice nuestra ofrenda. El himno número 186 de nuestros himnarios. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Hermanos, vamos ahora a decir el texto para consagrar nuestras ofrendas. Ustedes lo tienen ahí en su pantalla. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno Tenemos Esperanza y de esta manera estaremos concluyendo nuestro culto de estudio. Cantemos, hermanos. Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra tierra fría, porque Él nació en pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir, porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterna la venida, porque ilumina cada senda en gloria, y las tinieblas derrotó con lumbre, porque su luz es siempre nuestra historia, y ha de llevar a todos a la cumbre. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración para que de esta manera terminemos nuestro culto de estudio. Oremos. Señor, gracias te damos porque en este día tú has cuidado de nosotros, tú nos has sostenido y ahora, Señor, nos has permitido escuchar tu palabra que nos alienta, Señor, a seguir confiando en ti.
Señor, en tus manos nos ponemos, que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Por Cristo Jesús lo rogamos todo humildemente. Amén.